Buen día a todos nuestros seguidores. Hoy en Mercado de Casas estamos de manteles largos celebrando nuestros 15 años ya en Mexicali, posicionándonos aquí en el giro inmobiliario. El día de hoy vamos a empezar con esta sección de entrevistas que son preguntas que comúnmente nos dejan en redes sociales y estamos aquí en presencia de nuestro director comercial, el señor Alejandro Rangel. Vamos a empezar el día de hoy con el tema de donación de inmuebles. Gracias, Minerva, gracias. Efectivamente, pues como dice Minerva, estamos de manteles largos. Mercado de Casas este año cumple 15 años, gracias al apoyo y a la cooperación de toda nuestra gente que ha trabajado con nosotros, gracias a todos nuestros clientes que nos han seguido. Mercado de Casas cumple 15 años hoy en Mexicali. Desde 2010 empezamos con esto. Y sí, efectivamente, gracias, Minerva. A raíz de las preguntas y las dudas que han tenido gran parte de nuestros clientes que nos siguen en redes sociales, escogimos el tema de la donación. Pensamos que a través de lo que viene siendo el tema inmobiliario y desde un punto de vista del sector inmobiliario, la donación representa un mecanismo legal importante para el hecho de las personas que quieran transferir propiedades, ¿no? Y sobre todo a la hora de la venta, nos llegan con propiedades, nos comentan en qué momento es posible hacer lo que es la donación. Si tienes algunas dudas, algunas preguntas de lo que nos han hecho aquí nuestros vamos a revisar algunas preguntas que nos han dejado aquí los clientes en nuestras redes sociales. Tenemos clientes que nos dicen, oye, pues estoy pensando en transmitir una propiedad, pero no sé cuál es el proceso, no sé si dejársela a mis hijos, a mi familia, a mi amigo. Entonces, primeramente queremos ver el término de donación de inmueble, ¿no? Donación de inmueble es un mecanismo legal a través del cual se transfiere gratuitamente una propiedad, ¿no? Esto puede ser a un hijo, a un amigo, a un familiar, y esto es una herencia en vida, ¿no? Es para reorganizar el patrimonio. Entonces, vamos a empezar con la pregunta número 1. Sí, claro. ¿Qué es una donación de inmuebles y en qué situaciones se recomienda? Muy bien, Minerva. Sí, como bien lo mencionas, la donación de un inmueble es una transferencia gratuita de una propiedad, ¿sí? Transferencia gratuita, no es una venta, estamos transfiriéndolo. Normalmente lo que utilizamos es transferir en familia, porque no tiene ningún costo, ¿sí? La transferencia implica un donante y un donatario. El donante es quien recibe la donación, el donatario es quien está donando la propiedad. Normalmente la utilizamos para heredar en vida, para apoyo a familiares, para filantropía, para donar bienes para una asociación civil y para optimizar el patrimonio de nuestro patrimonio, ¿no? Y vamos a continuar con la segunda. ¿Cuáles son los requisitos legales para un inmueble? Supongamos ya se tomó la decisión de, por decir, una mamá que dice, ¿sabes qué? Pues tengo mis 5 hijos y quiero pues dejarles esta donación. ¿Cuáles serían como los requisitos para iniciar ese trámite, pues en general, ¿no? En base a la experiencia? Sí, es muy importante. Lo primero, para donar un inmueble, el requisito es que el inmueble tiene que estar libre de gravamen, ¿sí? Es libre de gravamen hipotecario. ¿Qué quiere decir esto? Que una propiedad que se está pagando al banco, una institución financiera, el Infonavit, no se puede donar hasta que se termine de pagar y se cancele la hipoteca en el registro público de la propiedad. Mientras, no es posible donarla, ¿sí? El donatario, muy importante, debe aceptar la propiedad, ¿sí? Tiene que estar de acuerdo en que le están donando la propiedad, ¿sí? La donación debe formalizarse ante un notario público, ¿sí? Todas las donaciones son ante notario público. Por eso les recomendamos muy bien que acudan con su notario de confianza cuando quieran hacer este movimiento para que les explique claramente los pasos para el tema de la donación. Y debe cumplirse con las obligaciones fiscales correspondientes, ¿no? Aunque una donación, cuando es, hijo, y muy importante, a través de un familiar, no genera impuestos, ¿sí? Sí hay gastos que se tienen que incurrir, se incurren gastos que ahorita les vamos a explicar de qué se trata. Es importante también, Nas, para recalcar en el tema de los requisitos legales, pues aclarar que todo esto se hace ante una notaría, ¿no? Nosotros como asesores inmobiliarios y como inmobiliaria, representando tanto a los donatarios como al donador, pues les sugerimos las opciones con abogados y notaría, ¿no? Para este trámite. Claro, muy importante, acudan con su abogado, con su notario de confianza para que les dé más detalles acerca de cómo pueden
generar lo que es la donación. Los requisitos y todo esto, ¿no? Los costos más aterrizados en base a la propiedad. Supongo que todo va a implicar en base a... Así es. Tiene que ver en cuanto al costo. ¿Por qué? Porque los tarifas, los aranceles que maneja la notaría son en base a los costos de la propiedad que se va a donar. Muy bien, ok. La siguiente pregunta dice, pasos para realizar una donación inmobiliaria. Muy bien, el primer paso, lógicamente, como les comentaba, es verificar la titularidad y el estado legal del inmueble. Como les digo, tiene que ser un inmueble que esté regularizado, que esté en regla, que esté libre de gravamen hipotecario para poderse donar. Lo otro es obtener un avalúo de la propiedad, ¿sí? Para efectos de una donación es muy similar a los requisitos que se solicitan para una compraventa. Se requiere el avalúo para efectos de verificar el costo de la propiedad. En este caso podemos que el avalúo, pues a lo mejor podemos hacerlo un poquito más ajustado, puesto que es una donación. No necesariamente tiene que ser a través de criterios bancarios como a veces se pide. Lo podemos solicitar con nuestro perito evaluador y ver el tema del avalúo. Pero es un requisito indispensable tener un avalúo. Okay. Lógicamente, como les comentamos, acudir con su notario para presupuestar el costo de la donación. Se protocoliza a través de una escritura de donación en la notaría, se firma una escritura, así como cuando compras una propiedad, igual se hace una escritura de donación y hay que pagar los impuestos, derechos y honorarios notariales. Y aquí es muy importante y explicaremos ahorita cuándo generan impuestos y cuándo no generan impuestos una donación. El último paso, ya cuando se realiza la donación, es la inscripción en el registro público de la propiedad, muy importante. Esto ya se encargaría el notario, ustedes no tendrían que ir al registro público, el notario se encargaría de mandar a inscribir esa donación al registro público de la propiedad y para terminar el proceso legal ahí terminaría. Y la formalización, así es. Entonces, en resumen, hablamos de titularidad de la propiedad, que esté toda la documentación en regla, servicios, en el título de propiedad, en catastro, y el avalúo fiscal, que comentas que es a través de un perito, la redacción de la escritura, la firma de notaría de la donación. A esa firma de notaría van todos los involucrados. Por supuesto, tiene que estar el donante y el donatario. Okay. Ambos tienen que acudir a la notaría a firmar, tanto quien emite la donación como quien recibe la donación tiene que estar de acuerdo. Ok, muy bien. Y finalmente, pues la inscripción de la donación en el registro público, ¿no? Para que quede inscrito. Correcto. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son las diferencias entre donar un inmueble a un familiar o donar un inmueble a un tercero? Por decir, en mi caso, en el campo, se puede decir, yo soy asesor y me ha tocado que les toca donarle a la pareja. Pues a veces se están divorciando. Me tocó un caso en donde unas personas querían vender su propiedad, entonces se divorciaron y el esposo le donó su parte a la esposa. Entonces, pues ahí hubo un beneficio, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué pasa cuando el señor le quiere donar a su amigo por algún tema fiscal? ¿Cuáles serían las diferencias? Eso es muy importante. Existen las donaciones entre familiares y las donaciones a terceros, como lo comentaste ahorita. Las donaciones a familiares es nada más entre parejas, o sea, entre cónyuges, hijos de padre y entre padres e hijos, nada más. Esas son las únicas donaciones que están exentas de impuestos, ¿sí? Cuando le puedo donar a mi pareja, a mi esposa, cuando le voy lógicamente tiene que ser mi esposa, tiene que estar casado, donarle a mis hijos o donarle a mis padres. Esas son las donaciones. En este caso no genera impuestos sobre la renta, puesto que estoy donándole a un familiar. ¿Qué gastos sí genera, Minerva? Y esto es importante comentarlo. Los gastos que sí generan cuando le vamos a donar a un familiar es los honorarios notariales, claro, ¿sí? El impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles que cobra el municipio y lo que viene siendo los costos de inscripción en el registro público de la donación. Esos gastos sí se generan. Lo que estamos exentos son el impuesto sobre la renta de la donación entre familiares. Cuando le voy a donar al amigo, como comentas, al compadre, a una persona que no es mi familiar en línea directa, generaría igual el costo de impuesto ISR
como si estuviéramos vendiendo la propiedad. Básicamente son casi los mismos costos. Y eso es precisamente, y la ley lo establece de esta forma, para que yo no simule una donación por el hecho de hacer una venta y deje de pagar los impuestos. Entonces ahí sí el SAT nos tiene muy amarraditos en esto y no permite que se exente una donación a un tercero. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con la siguiente. Dice, ¿cuáles son los costos que generaría esta donación? Todo lo que genera este gasto, ¿qué gastos hay que considerar? Si ya estoy listo, ya decidí a qué personas, ¿qué costos tuviera que considerar? Claro, sí, lo comentábamos hace ratito. Primer costo, el impuesto sobre la renta, como repito, está exento entre familiares, pero entre terceros generaría el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta de una operación inmobiliaria, ya lo hemos comentado anteriormente, debe de calcularse en base a los costos de adquisición y cuánto es lo que se da el costo de avalúo, y en base a eso se determina. Hay una fórmula que se establece en base, los notarios lo tienen establecido. Les recomiendo, cuando vayan a hacer una donación a un tercero, pues anteriormente vayan y calculen ese dato con su notario de confianza para que les explique cuánto sería el costo, ¿no? Eso es en caso de donarle a un tercero. Como repito, a un familiar no tendría costo. El otro costo sería el impuesto o adquisición de bienes inmuebles, que es un impuesto municipal. Ese impuesto va entre el 2 y el 5%, en algunos casos el 6%, de acuerdo al valor del inmueble, ¿sí? Hay un tabulador en el municipio, el año pasado cambiaron ahí los costos de este impuesto de acuerdo al valor de la propiedad. Lógicamente, entre menor el valor, menor impuesto paga, va a una tasa inclusive hasta el menos del 2% hasta el 5%. ¿Sí? También igual, el notario te calcula ese impuesto en base a el costo del avalúo, de lo que arroje el avalúo. Y el costo también que implica es el honorario del notario. Los honorarios, de acuerdo a la tarifa del notario, el porcentaje que cobran por sus honorarios por la elaboración del documento o de la escritura. Entonces, en resumen, dijimos el impuesto sobre la renta, el ISAI, que es el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, y los gastos notariales y derechos. Honorarios. Honorarios notariales y derechos. Los derechos, perdón, sí, muy importante, derechos de inscripción en el registro público también. Comentábamos hace ratito que el notario tiene que inscribir la donación en el registro público. Eso también genera un costo de derechos de inscripción y eso también lo paga quien está haciendo la donación. Bueno, ahí se pondrían de acuerdo, ya sea quien la recibe o quien la emite, pero son gastos que se derivan de una donación, ya sea entre terceros o familiares, ese costo implica. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son las precauciones de este tipo de gestiones, lo que implicaría una donación si tenemos como algún riesgo en este tipo de trámites. Claro, Minerva, y es muy importante lo que comentas. Los notarios normalmente nos están capacitando a nosotros los agentes inmobiliarios. El mercado de casas tiene básicamente sus notarios de confianza a los cuales recibimos. Nos ha tocado recibir capacitación directamente de ellos y últimamente nos han recomendado y se está establecido dentro de lo que es la ley que, por ejemplo, en una donación de padres a hijos, le llaman revocación de la donación por ingratitud del donatario. ¿Qué quiere decir eso? Se escucha medio fuerte el término, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que quien dona la propiedad es importante que tenga, por ejemplo, si el padre va a donarle la casa, habitación a su hija en vida, que el padre tenga otros bienes para subsistir. ¿Para qué? Para que en un momento el hijo no venda la propiedad y el padre se quede sin un techo donde vivir. Y eso es muy importante. La ley tiene que proteger al padre o al mayor para que no se vaya a quedar en la calle, básicamente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante y establecen los notarios que existan otras propiedades y no se vaya a quedar sin nada al momento en que el hijo venda la propiedad. Por eso se le llama por ingratitud, porque pueda dejarlo en la calle a la hora de vender. Que ha habido casos, desafortunadamente, donde existe esa situación, ¿no? Entonces, la ley pide que no puedo yo donar y dejarme desprotegido por donar la propiedad a mi hijo, ¿no? Hay unos
ciertas condiciones también que a veces, que ahorita los vamos a platicar, que se establecen en la donación precisamente para que no suceda eso, mientras el padre o el mayor, el adulto mayor, esté en vida, pueda disfrutar o usufructuar de la propiedad hasta sus últimos días. Sí. Fíjate que ahorita que comentas eso me acordé de un caso porque hubo un cliente que le vendimos una casa nueva y la propiedad la compró a nombre de su hijo. Pero en la escritura de la propiedad él estipuló lo que es el usufructo vitalicio. Usufructo vitalicio, ¿verdad? Sí, así es. Y entonces ahí estipulaba que esa propiedad, pues bueno, el titular es el hijo, pero no podía vender la propiedad ni hacer algún uso pues legal, siempre hasta que el señor viviera en la casa. Claro, pero vamos a suponer que yo le quiero donar la casa donde vivo actualmente. ¿Para qué? Para que él sea el dueño, para que él ya la tenga. Sin embargo, yo me reservo el usufructo vitalicio hasta que termine, hasta que yo fallezca. ¿Por qué? Para evitar precisamente que yo me quede en la calle y que mi hijo pudiera vender la propiedad sin mi conocimiento. Acuérdate que ya al donar el propietario ya sería el hijo, no sería el padre. Entonces el hijo puede donar y al rato le van y le tocan la puerta, la casa ya la vendí y pues con permiso, ¿no? Entonces de esa forma puedo proteger con un usufructo vitalicio para efectos de que no me vaya a quedar en la calle y mi hijo o el hijo vaya a vender la propiedad. Y es por eso que sucede en estos casos este tema del usufructo vitalicio, ¿no? Ah, ok. Pues qué importante, ¿verdad? Que las leyes nos respalden y pues vean estos puntos ciegos de cierta manera de que cómo proteger al donante que pues al final quiere hacer como una buena acción de proteger su patrimonio y dejar a sus familiares respaldados con una propiedad, pero pues también tener la incertidumbre de que todo va a ser hasta el último día, ¿verdad? Claro, así es. Sí, tener esa certidumbre de que no te vas a quedar en la calle. No van a sacarte. Así es. Bueno, vamos a hablar ya por último de otras alternativas, además de la donación, en tu caso que haya tocado pues alguna opción similar a esto. Pues mira, lo que más recomiendan en este caso y dicho por los notarios es el testamento en vida, ¿no? ¿Sí? La donación es porque a lo mejor quiero vender la propiedad o en el caso ahorita que decías, se están divorciando, le quiero ceder ya a mi pareja el 100% de la propiedad, son ciertos casos. Pero cuando lo que queremos es, como dices tú, proteger, que nuestros hijos no se queden desamparados, lo más recomendable por los notarios es el testamento. Que dicho sea de paso, el mes de septiembre, como ya sabemos, es el mes de testamento y la mayor parte de los notarios pues dan un descuento muy importante para que todo el mundo haga su testamento. Hay otros como fideicomisos que también se manejan para efectos de que se administren los bienes de los padres y no se despilfarren a la hora de la donación o del testamento, sobre todo cuando la persona o el propietario ya no está, quiere asegurar, si es a través de un fideicomiso, sobre todo de un banco que administre los bienes, y el usufructo vitalicio que veíamos ahorita que también puede ser para efectos de reservarnos bienes para subsistir. Esa es otro también alternativa que existe al tema de la donación. Pues prácticamente finalizamos con las preguntas que nos han dejado. No sé si haya alguna conclusión. No, solamente recomendarles nuevamente, si tienen la necesidad de hacer una donación o transferir una propiedad legalmente, acérquense con su notario de confianza, con su abogado de confianza. Como les repito, nosotros no somos notarios, no somos abogados, pero tenemos mucha experiencia de lo que la gente nos pregunta. Con gusto les recomendamos la notaría o con quien puedan hacer este trámite lo más rápido y fácil posible. Y a lo mejor es derivado de la venta de la propiedad que quieren hacer. Ahí con mucho gusto sí los podemos asistir y apoyar en todo el proceso. Ok, muy bien. Pues muchas gracias. No, gracias a ti, Minerva. Tiempo y el espacio. Y bueno, si usted está pensando iniciar una donación o si ya tiene su donación lista y ahora quiere vender, pues aquí lo esperamos en Mercado de Casas para atenderlo.